Buenos días. Como les habíamos prometido, íbamos a desarrollar un eh, video relacionado con la detención de riesgos, utilizando para ello lo que vimos en el plan estratégico de una asociación solidarista. Que lo que buscamos aquí es poder anticiparse a los riesgos que puedan existir de no alcanzar el plan estratégico y también cómo minimizar el riesgo. Bueno, hemos ofrecido, esto es una plantillita en Excel que permite ser un poco más interactivo, tiene su respectivo menú, podemos ir a los criterios que establecidos, análisis del riesgo, el tablero y algunas otras cosas más que hemos desarrollado. Eh, Partimos de este punto. Hemos leído en el Balance Scorecard de la importancia de que en el mapa estratégico aparezca la gestión de riesgos, pero lo interesante es que generalmente encontramos que los riesgos están como un tema más dentro del mapa estratégico. En realidad, para mí debería ser como una etapa más de, hace el mapa estratégico, hace el balance scorecard, etcétera. Inclusive puede determinar los recursos, pero inmediatamente se tiene que hacer una evaluación de riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos que se hayan definido. Eso es importante, ¿verdad? Bueno, recordemos un poquito que las distintas etapas del plan estratégico era desarrollar la estrategia, planear la estrategia, alinear la organización, el famoso cascadeo, planear las operaciones, desarrollo del plan operativo, ¿verdad? De lo que tenemos ahí. Y por último, siguiendo más bien es monitorear y aprender sobre la estrategia y por supuesto probar y adaptar con las por relaciones que siempre nos han gustado. Bueno, pero concentrándonos en el tema, entonces vamos a trabajar sobre el plan estratégico de la Asociación Solidarista y ver cómo podemos ayudarnos a determinar los riesgos que puedan estar implícitos en ese enfoque. Ok, los criterios que vamos a utilizar ya los vimos en el anterior video sobre riesgos. Utilizamos el esquema del análisis de modo de efectos de falla, que pueden conseguir bastante información sobre eso. Existe la norma ISO 31001 y la ISO 31000 que pueden ayudarnos también, pero nosotros hemos utilizado esta herramienta que nos sirve para manejar los riesgos. Lo primero, establecer cómo pueden cumplir con los resultados esperados, cómo se pueden cumplir con los objetivos, las causas que podrían afectar el que no cumplamos con esos objetivos, cuál es el tipo de control que tenemos nosotros para ese riesgo y cuál es la contención, cómo podríamos evitar, ¿verdad? Y mitigar esos riesgos. Recordemos que utilizamos que la probabilidad de que ocurra, ¿verdad? El evento, la frecuencia, la severidad, o sea, cuál es el impacto que tiene ese riesgo sobre el logro específico de ese objetivo y cuál es el sistema de detección detectado. Los criterios que trabajamos, que hemos definido son la ocurrencia, el criterio de evaluación son, por ejemplo, en la ocurrencia, frecuencia, probabilidad. Uno, si es el control, es muy baja la frecuencia con que eso suceda. Y llegando hasta 10, que es muy alta probabilidad de que eso ocurra, ¿verdad? Recordemos que la ocurrencia está relacionada con la probabilidad de que ese el riesgo se dé. El otro criterio es la severidad de impacto. Partimos, ok, no hay ningún impacto sobre el objetivo hasta un alto impacto en el objetivo. Y por supuesto, el impacto es que no logremos el objetivo, que no desarrollemos la estrategia que tenemos planteada. Y por último, de los criterios de la detención y contención, hay un altísimos controles. Si hay muy buenos controles, tiene un puntaje bajo, al revés de lo que hemos visto antes. Y si no hay ningún tipo de control o forma de detectar el problema, tiene un valor de 10. Esto, por supuesto, el control tiene que ver con lo que tenemos nosotros para, por ejemplo, un sistema de fusibles que nos permitan que se dispare el sistema eléctrico para que no haya un incendio, cosas así. Básicamente eso es lo que hablamos con un sistema de control o de tensión.
Como les decía, nosotros tenemos, les dejamos aquí en un menú donde tenemos el tablero propiamente, el análisis de riesgo, unos antecedentes y podemos regresar en cualquier momento al inicio, ¿verdad? Al inicio de la página. Entonces, para que les quede bastante fácil de utilizar esa herramienta. Por supuesto, si no la solicitan. Igual, el análisis de riesgos y cómo lo utilizamos para los riesgos en un proyecto, en un proceso, etcétera, lo podemos utilizar en el cumplimiento de los objetivos. Igual, como hicimos, todas las columnas tienen unos filtros para que uno no tenga que usar, poder agrupar la información utilizando el concepto de tabla dinámica. La frecuencia, impacto, etcétera, también tienen unas listas desplegables, como lo vamos a ver más adelante, para facilitar el aplicar estos criterios. Y también tenemos otras columnas ahí que automáticamente también se completan. Bueno, entremos directamente al análisis de riesgo, que es el tema que queremos ver hoy. Vamos aquí a nuestro menú y llegamos acá. Ah, caramba. Aquí nos encontramos lo primero. ¿Esta fotografía de quién es? Ok, de mi buen amigo Francisco Sánchez, el ingeniero Francisco Sánchez Meneses, que es el que más cerca hemos tenido en cualquier ayuda que nosotros necesitamos, porque sabemos con él podemos contar siempre para cualquier ayuda. Y en este caso, por supuesto, pedimos invitación a varios consultores, pero el primero que nos dio toda la información, muy completa, por cierto, fue Francisco, y por eso queremos agradecerle de antemano que se haya dedicado su tiempo a colaborarnos en este proceso, este proyecto, digamos. Ok, aquí lo que planteamos para tener una tableta completa es la perspectiva. Recordemos que existen 4 perspectivas que hoy día han cambiado su nombre. El aprendizaje y crecimiento, que ahora se llama recursos, habilitadores, los asociados, que son partes interesadas, la financiera, ahora se llama resultados, y los procesos siguen siendo los mismos. Entonces, estas son las perspectivas que uno puede utilizar para segregar. Cuando uno está haciendo el análisis, puede ver solo determinada perspectiva, simplemente marcando acá, vemos cada una perspectiva exactamente como se utilizan las tablas, ¿verdad? Porque él tiene un formato de tabla. También tenemos aquí, okay, el campito para la descripción del objetivo, ok, tenemos todos los objetivos que nosotros hayamos definido. Podemos seleccionar un determinado objetivo o todos, etcétera, ¿verdad? El indicador, el indicador, por supuesto, de ese objetivo. Ahí también, pues, nada más decimos quiero trabajar sobre este indicador, etcétera, lo podemos ver. Siempre nosotros en los planes estratégicos recomendamos tener una línea base eh, del punto de partida para poder establecer la meta, porque nos gusta que haya una comparación muy clara, muy concreta, muy directa, muy honesta, por decirlo también así, entre lo que tenemos hoy día y lo que aspiramos. Porque en algunos casos nos hemos encontrado, principalmente cuando hay una bonificación por el logro de la meta, que a veces la línea base era superior a la meta que establecimos. Entonces, por supuesto, siempre van a alcanzar el valor que se proponga. Entonces, ahí hay un peligro. Por supuesto, ¿cuál es el riesgo que pudiera aparecer en el logro de ese objetivo? Igualmente, determinamos la causa del riesgo y un responsable. Podemos ver aquí un ejemplito que nos pudiera dar una luz sobre lo que estamos hablando, ¿ok? Tenemos aquí la parte de aquí, partes interesadas, que en este caso lo llamaron los asociados, y es interesante que también, como vimos en el plan estratégico, lo pusieron de primero, no necesariamente los resultados o la parte financiera. Para ellos es importante como objetivo incrementar el índice de satisfacción de los asociados, como vemos ahí. ¿Cuál es el indicador? Recuerden que el indicador tiene que estar muy asociado, muy ligado al objetivo, si no, no tiene sentido poner un objetivo y el indicador sea algo totalmente diferente, pues entonces no sabemos si hemos logrado o no el objetivo. Entonces, si queremos incrementar el índice de satisfacción, el indicador es el índice de satisfacción. ¿Dónde estamos hoy día? En 75%. ¿A dónde queremos llegar? A un 90%. ¿Qué peligro? Bueno, el peligro siempre es que vamos a encontrar siempre asociados insatisfechos, y causa del riesgo puede ser que tengan ofertas de otros proveedores o competidores, etcétera, y por eso ahí
no logramos esa satisfacción, pero está ese el peligro latente. Podemos ver otro objetivo por acá, asociados también. Anticiparse a la solución de las necesidades de nuestros asociados. ¿Cuál es el indicador? Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas para el desarrollo integral de los asociados. Hoy día estamos en un 80, queremos llegar al 100. ¿Cuál es el riesgo? Un grado de dificultad para anticiparse a las necesidades. ¿Y cuál es la causa? Que no tenemos un estudio de las necesidades concretas de los afiliados, categorizadas, priorizadas, etcétera. Al no tener ese estudio, pues es muy difícil lograr ese resultado que andamos buscando, ¿verdad? Otro objetivo más que tenemos acá que pudiéramos ver. Asociados, partes interesadas, aumentar el nivel de confianza del asociado. Es muy importante en una asociación de que no haya desconfianza. Entonces, el grado de confianza del empleado en la asociación, que se mide ahí con alguna frecuencia y con alguna información que se recupera con cierta frecuencia. Tenemos un 55% y queremos llevarlo, hay un poco de desconfianza en la asociación en ese instante y queremos llevarlo a un 90%. ¿Cuál es el riesgo? Que no haya transparencia en lo que la asociación está haciendo y que ello va a impactar o que se bajaron los rendimientos, dividendos, etcétera. Y hay bastantes causas que aquí tal vez lo conveniente es separar cada una de las causas y valorarlas después en cada una de su correcta dimensión. Otro objetivo, todos los objetivos que vimos en el plan estratégico los estaríamos planteando acá. La Entre las partes interesadas tenemos aumentar el número de empleados afiliados con más de un año laboral en la empresa. Por supuesto, va a ser el número de empleados. Aquí no tenemos el dato. ¿Y cuál es el problema? Que haya desconocimiento y falta de entendimiento de los beneficios que de estar afiliado, ¿verdad? Entonces, si la gente no sabe, ok, ¿qué es cuál es la causa de que eso suceda? Que no hay un programa de inducción, o sea, entra el empleado a la empresa y nadie lo contacta, no se ve. Esperamos que por tradición se afilie a la asociación y no, tenemos que ir al asociado para que se afilie a la asociación. Otro objetivo también que tenemos por acá, la parte financiera, que es uno de los aspectos más importantes para el asociado, que es el rendimiento. Y aquí pedimos que el rendimiento no sea menor al nivel de inflación, porcentaje de rendimiento, entre en el porcentaje de nivel inflacionario, que sea, bueno, mayor a uno siempre, mayor a uno. ¿Cuál es el riesgo? Variaciones no previstas de las tasas bancarias, del tipo de cambio y el índice inflacionario. Perdón, ese es el riesgo y las variaciones, las causas son que haya variación desfavorable en las tasas bancarias, el tipo de cambio, como por ejemplo estamos viendo ahora. Y ahí, siguiendo ya un ejemplito más, podemos en la parte financiera mantener el nivel de inversión de excedentes en servicio al asociado. Porcentaje de inversión en servicios al asociado. Tenemos el 10, queremos que sea, o sea, mínimo 10 o mayor que 10. No detectamos ningún riesgo para eso y simplemente no se detecta el riesgo, no hay causa. Y así, sucesivamente, tenemos para el resto de los objetivos que muy bien nos desarrolló nuestro compañero Francisco Sánchez. Entonces, ok, una vez que hemos establecido para el riesgo asociado a cada objetivo y la causa del riesgo, por supuesto, nombrar un responsable, entonces lo siguiente sería establecer cuál es el riesgo, cuál es la valoración, el nivel de prioridad del riesgo, que vamos a poner aquí en vista, vamos a dejar esta parte, bueno, vamos aquí a inmovilizar. Ok, entonces pasamos a la prioridad de riesgo. La probabilidad de riesgo, ocurrencia, frecuencia del riesgo. Como vemos cuando nos posicionamos en cada una de estas celdas, aquí encontramos que ahí sale esta flechita. Ok, aquí ya nos da las opciones que podemos tomar. Decimos que si que es muy baja o que es solo baja, alta, mediana, son los criterios que establecimos, pero automáticamente entonces aquí se calculan. Lo vamos a poner muy alto. Aquí, o sea, hay que valorarlo. Con un criterio de experto valoramos cuál es el riesgo que sucede.
Y aquí, por ejemplo, sin impacto o bajo impacto, etcétera. Y la detención que exista, esa nos va a permitir a nosotros entonces eh, ya calcular muy alta detención, muy alta probabilidad de que ocurra, pero tiene bajo impacto y es fácil de detectar ese problema. ¿Qué nos va a servir esto? Bueno, también completamos ahí si hoy día existe algún control y automáticamente nos dice a nosotros cuál es el control actual, cuál es el nivel de prioridad de riesgo. Ok, si en el nivel de prioridad de riesgo, pues no nos tendríamos que preocupar. Y automáticamente la plantilla esta nos va a dar ahí, ok, el nivel de riesgo es bajo, es riesgoso, ¿verdad? Nos dice automáticamente que es riesgoso. Si nosotros, porque la probabilidad es muy alta, si nosotros le quitamos y decimos no, la probabilidad es baja de que sucede y hay alta detención y bajo impacto, por supuesto, va a cambiar, entonces ya no tenemos riesgo. Y así en cada uno de los casos. En cada uno de los casos. En el siguiente caso, por ejemplo, tenemos aquí muy alta ponderación con alto impacto, baja detención. O sea, puede ocurrir. Si ocurre, es un problema serio y no tenemos forma de darnos cuenta, por supuesto, entonces el nivel de riesgo es alto, pero no nos tenemos que basar en el número, es indiferentemente, el sistema va a calcular y entonces decimos en este caso es de altísimo riesgo. Ahora, es importante, bueno, y así podemos seguir con todos los casos, ¿verdad? Vemos que está aquí con un nivel alto parecido al superior, entonces decimos, no, la verdad es que sí tenemos forma de darnos cuenta, etcétera, y cambiamos, decimos que no, que hay una muy alta detención, entonces ya por supuesto el valor de riesgo cambia, el nivel prioritario de riesgo, y entonces dice, es riesgoso, pero no es de altísimo riesgo. Y así, para cada uno de los riesgos que hemos determinado, establecemos ese nivel de riesgo. Sí es importante, como vemos aquí, bueno, además de tener claramente definido cuál es el nivel de control de riesgo que existe, eventualmente hacer un plan de contingencia. Si eso, o sea, ¿qué hacemos inmediatamente para evitar eso, verdad? ¿Cuál sería nuestro proyecto? Y si existe alguna forma, si se da, ¿qué pudiéramos nosotros hacer, verdad? ¿Qué pudiéramos hacer, verdad? Como decir, si se produce un incendio, bueno, no sé, plan de proyecto de mitigación sería restablecer el sistema o desarrollar alguna cosa que nos permita a nosotros disminuir un poco el efecto si el riesgo se da. Por supuesto, habrá que establecer un presupuesto, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, entonces habrá que hacerlo. Como dijimos, aquí nos va a determinar para cada uno de los casos cuál es el nivel de riesgo, altísimos riesgos, eso, básicamente esos tres elementos basándonos en el semáforo. Eventualmente se pueden establecer más colores, pero a veces entre el rosadito y el rojo, o el amarillito, el morado, se nos complica un poco. Y aquí podemos poner algunas observaciones adicionales que queramos sobre las causas. Entre más documentado tengamos el proceso, pues por supuesto va a estar muchísimo mejor para nosotros. Una vez que hemos desarrollado, bueno, aquí tenemos también otro que nos manejó el ingeniero Francisco Sánchez. Ok, ahí nos dice, y entonces esta es la calificación. No, Francisco no hizo la calificación porque corresponde. Lo que para una asociación puede ser muy alto riesgo, para otra no, entonces es muy difícil establecerlo. Adicionalmente a esta plantilla, desarrollamos un tablero. El tablero es básicamente, perdón, eh, ya le cambiamos el nombre, es tabla dinámica, por eso nos permitió. Entonces en la tabla dinámica ahí nos va a permitir a nosotros lo que queramos hacer con una tabla dinámica, ¿verdad? Entonces establecemos la cantidad si que vamos a establecer todas las perspectivas o causas. Aquí establecemos, por ejemplo, en la perspectiva financiera, el objetivo es mantener el nivel de inversión, el indicador
decimos que no se detectan riesgos. Bueno, en este caso no lo hemos, es muy importante actualizar, ¿verdad? Actualizar todo. Ok, entonces hay un pequeño cambio, no se detectan riesgos y aquí va sumando los riesgos que existen, ¿verdad? Los riesgos que existen y adicionalmente tenemos un mapita que nos dice del total encontramos 2 de altísimo riesgo, 10 sin riesgo y 7 riesgosos, ¿verdad? O sea, están en el término medio. Y aquí porcentualmente, ¿cuál es ese nivel de riesgo que nosotros tenemos, ¿verdad? El 12% altísimo riesgo, el riesgoso el 41% y sin riesgo el 47%. Entonces ya tenemos esa información. Por supuesto, como tenemos una tabla dinámica, podemos hacer muchas otras cosas, más tal vez de lo que somos capaces de considerar en ese instante. Tenemos los gráficos, una serie de gráficos que pudiéramos desarrollar ahí para cada uno de los temas, siguiendo y podemos establecer estas pestañitas para eventualmente trabajarlo por objetivo, etcétera. Podemos verlo ahí usando el concepto de tabla dinámica, que nos ayudaría bastante, ¿verdad? Eso puede servir. Entonces, tenemos una serie de criterios establecidos, tenemos la forma de hacer el análisis de riesgos, tenemos la tabla dinámica que nos va a permitir a nosotros eh, establecer una serie de elementos que queremos visualizar, ¿ya? Tenemos los gráficos también que nos puedan determinar cada uno de los riesgos que existen. Y también adicionamos, es bueno siempre en todo proceso documentar, ¿verdad? Documentar, porque la pregunta sería ahí, ¿de dónde salió toda esa información? Bueno, entonces aquí tenemos cuál fue lo que utilizamos, la misión, visión, el análisis del entorno, el mapa estratégico y los objetivos para cada uno. Se recomienda que haya una documentación que sirva para si hay que mostrar evidencia de a dónde salió. Lo importante sobre todo es el análisis de riesgo, ¿verdad? Que generalmente establecemos el riesgo y nos olvidamos. Hemos encontrado en algunos casos de que también si establecemos un plan de contingencia o etcétera, como quiera que lo queramos llamar acá. La diferencia entre el plan de contingencia es algo que tengo que hacer para evitarlo y la mitigación es aquello que debo hacer en caso de que siempre se dé. Esto es para evitarlo y esto es para mitigar el efecto de ese. Les decía que a veces nos encontramos análisis que en el proyecto que hemos establecido se hace una evaluación de riesgos ya como un análisis de proyectos. Este es el proyecto y estas son las actividades. Podemos trabajar aquí, en lugar de perspectiva, decimos proyecto. Aquí las actividades podría ser que tenga algún indicador de tiempo, de costo, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con esa actividad? ¿Cuál es la causa, etcétera? Hacemos exactamente lo mismo, entonces lo podemos degresarlo. Inclusive me encuentro un caso de que hasta las mismas actividades, bueno, las actividades les hacen un análisis de riesgo también. Para mí es el proyecto, cuál es el propósito del, del que estamos evaluando, del proyecto, y hacer ese análisis, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué significa esto? Que podemos utilizar la herramienta para muchos efectos. Inclusive yo estoy haciendo uno en donde lo que estoy valorando es en un condominio. En un condominio, yo estoy haciendo un análisis también a la entrada, la zona, la operación, cuál es la actividad, el ingreso, el registro de visitantes, problemas detectados, que el visitante no esté registrado, causa el problema, condominio no hizo registro, y entonces ahí establecemos también el nivel de riesgo que podemos tener, ¿verdad? Eso va a ser igual, hay que tener mi tabla dinámica, etcétera, de todas estas cosas. Entonces, como podemos ver, se puede utilizar el sistema para evaluar riesgos de cualquier tipo. Y en este caso lo utilizamos en el plan estratégico, que es donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Como les digo, tenemos muchas formas muchas herramientas que podemos utilizar. Regresando
a la anterior nuestra, decíamos que, bueno, teníamos los objetivos, bueno, nuestra tabla dinámica, nuestros gráficos, que estos gráficos pueden mejorarse, ¿verdad? Por supuesto, porque aquí podemos desarrollar una serie de elementos que nos permitan fácilmente marcando. Ahí, así como tenemos esto, podemos tener otros más de este tipo de plantillitas que nos permiten establecer esto y podemos establecer la segmentación de datos, ¿verdad? Ya, en este caso no lo hicimos, pero podemos establecer la segmentación de datos y queremos segmentar otros datos por causas, por control, etcétera. Entonces, lógicamente nos da distintas plantillas para cada uno de esos casos que queramos hacer ahí. Y bueno, ya creo que tenemos todos los distintos elementos que pueden ayudarles a desarrollar mejor o evaluar el riesgo de su plan estratégico. Es que tener un plan estratégico es una cosa, pero que se cumpla o no, eso es otra, ¿verdad? Si no se cumple el plan estratégico, muchas veces es porque no evaluamos el riesgo que había de no poder alcanzar los objetivos. Es importante. A veces no es necesariamente que no alcanzamos el objetivo, sino que no logramos la meta. Tenemos un 80 y logramos un 70. Bueno, el riesgo de que no logremos ese 80 que queremos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Por supuesto, en todos nuestros casos, gratuitamente, si nos pide la plantilla, con todo gusto se la hacemos llegar, ¿verdad? Nada más nos envía una solicitud, ya sea al correo o al mensaje al WhatsApp también. Recuerde que en nuestra página isoscorecardwordpress.com tenemos muchísima información sobre el nivel de riesgos y todo el resto de actividades. Por favor, lo invitamos a que nos visite, a que nos escriba. Todas consultas y todo, todas son gratuitas. Nosotros ya dejamos de tener honorarios por estos rubros, sino que únicamente lo que queremos es eh, compartir nuestra experiencia. Así que muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto.